Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para el webinar Visualizadores Moleculares. Bienvenidos desde el CEGA, Centro de Gestión Ambiental del INTEC. Le doy las palabras al profesor Yasser Rodríguez. Adelante, Yasser. Buenos días a todos. Desde el Instituto de Santo Domingo y en particular desde el Centro de Gestión Ambiental del Área de Ciencias Básicas Ambientales del INTEC y la coordinación de la carrera de licenciatura en biotecnología y bioquímica del INTEC, le estamos dando la muy cordial bienvenida a este webinar Visualizadores Moleculares como herramientas transversales en ciencias básicas aplicadas. Mi nombre es Yasser Rodríguez Rodríguez, actualmente coordinador de las carreras de licenciatura en biotecnología y bioquímica del INTEC, y estaré moderando la actividad el día de hoy, donde estaremos conversando sobre el tema importante para que se pueda aplicar en los diferentes procesos de enseñanza de las ciencias básicas, en particular en la química y en la bioquímica. Nos acompaña en esta ocasión la profesora máster en ciencias Elena del Conte, quien es directora del Centro de Gestión Ambiental CGA del INTEC, y nuestro conferencista invitado, el doctor Óscar Ali Corona, docente. Oscar, Yasser, un segundo que tenemos un problema aquí de audio. Activa el audio nuevamente, Yasser. Ahí, ¿se escucha? Listo. Listo. Les decía que el profesor Óscar es licenciado en química, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y es graduado también como doctor en química por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Tiene más de 20 años de experiencia como investigador y docente universitario en ingeniería. Ha trabajado en el desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones biológicas e industriales, y se ha dedicado a la docencia universitaria tanto de grado como de posgrado en universidades de varios países, así como en la formación de talento. Además, ha participado como ponente en diversos congresos científicos de categoría internacional y cuenta con publicaciones científicas en revistas indexadas y la web Science. Actualmente se encuentra categorizado como titular en la Carrera Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Entonces, a continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Óscar, con su presentación, software de modelaje molecular para enseñanza de la química y bioquímica. Tiene la palabra, profesor. Saludos, buenos días. ¿Me confirman, por favor, que me escuchen con claridad? Se le escucha perfecto, profesor. Ok, perfecto. Bueno, para mí un placer estar acá hoy con ustedes, principalmente, bueno, con compañeros, estudiantes y todo aquel que está interesado con este aspecto por demás importante en la actualidad, que es el tratamiento de aspectos moleculares, de reactividades del contexto químico en general a través de el modelado, ¿no? Estas son herramientas que actualmente se utilizan incluso en contextos más avanzados fuera de lo académico, pero hoy nos vamos a ceñir netamente a los aspectos académicos que son relevantes, además, para visualizar y entender algunos parámetros o fundamentos de las reactividades de las reacciones. Bueno, voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, que puedan visualizar la misma. Sí se ve. Ok, perfecto. Déjenme aplicarla a ver si no tenemos ningún inconveniente. Ok, las transiciones se dan perfecto. Bien, nuevamente, gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia y, bueno, el manejo de estas herramientas en el contexto académico.
Cabe destacar que los softwares de modelado molecular son herramientas muy útiles, poderosas, que si utilizamos de manera programada, coherente y bien delimitada, entonces vamos a poder aprovecharla al máximo en múltiples contextos, como ya he indicado. Profesor Yacet, profesor Elena, muchas gracias por la invitación y bueno, espero disfruten el pequeño paseo que vamos a hacer, ¿no? Bien, cuando hablamos de modelado molecular, cuando hablamos de moléculas en general, tenemos que ligar esto, sin duda alguna, a teorías atómicas, a aspectos de la física y de la química cuántica que dan explicación a cómo los átomos, ¿ok? Cómo los átomos están organizados en cuanto a partículas, ¿no? Dentro de las partículas que organizan a los elementos, los átomos tienen un núcleo, eso ya se sabe bastante, ¿no? Tienen un núcleo donde están los protones, los neutrones, y que en aquellas regiones en el espacio que están alrededor de este núcleo se encuentran entonces los electrones. No voy a entrar en temas profundos de la ecuación de onda, ni de Schrödinger, ni de ningún tipo de abordaje teórico de estos elementos, pero lo que hay que entender, que suelo recalcárselo a mis estudiantes, es el hecho que la manera en la cual se interrelacionan, gestionan y establecen relaciones los elementos entre sí para formar compuestos, estructuras más complejas, son los electrones. Entonces, los electrones y esa naturaleza propia de cada elemento respecto a estas partículas, entonces es lo que permite la generación, promoción y desarrollo de enlaces y estructuras moleculares complejas. Por allí les coloco algunas palabras elementales como la regla del octeto de Lewis, por allá me dirán mis estudiantes Lewis, pero bueno, son cosas más de la costumbre. También tenemos por allí los orbitales atómicos. Orbitales atómicos que en lo que se trata de la generación de estructuras moleculares, entonces orbitales atómicos tienen un proceso de mezcla, a lo que clásicamente, insisto, clásicamente porque hay teorías que son más avanzadas, clásicamente se le conoce como combinación lineal de orbitales atómicos para derivar a la formación de orbitales moleculares o orbitales híbridos entendidos desde el contexto mucho más simplista, ¿no? La forma de estos orbitales proviene de funciones matemáticas que describen su orientación en las diferentes regiones del espacio, es decir, en las tres dimensiones, X, Y, Z. De allí que estas funciones matemáticas puedan ser modeladas y evidenciadas en cuanto a esa capacidad gráfica para nosotros decir, bueno, un orbital S es una esfera, ¿ok? Y que basado en esa esfera, en esa región del espacio en forma de esfera es donde tenemos la probabilidad de encontrar al electrón. Quiero ir a la lámina anterior donde vemos allí la función de onda, ¿ok? Una fracción muy simplificada de la función de onda, pero la función de onda, el cuadrado de la misma representa la probabilidad de encontrar al electrón en ciertas regiones del espacio. Y esa probabilidad, entonces, está en torno a una geometría basada en la función matemática de la describe. Entonces tenemos orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F, que de acuerdo al diagrama de Moller, para los que han visto principios de química y algunas de las químicas orgánicas, deben entenderse este diagrama de Moller como aquel principio de Aufbau. ¿Okay? Aufbau es construcción. Entonces, el diagrama de Moller lo que ayuda es a categorizar los orbitales y a organizarlos de acuerdo a sus energías. Acá tenemos otra teoría de las que respalda fuertemente o que es base esencial de lo que es el modelado molecular, que es la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Okay? Esto nos indica la geometría que adquieren las moléculas
de acuerdo al número de electrones libres que tengan los elementos que conforman dicha estructura molecular. ¿Okay? Entonces, hay que entender que los electrones que forman un enlace se consideran electrones localizados, es decir, esos electrones pertenecen a ese enlace, a esa interacción, y de allí que nosotros podamos predecir con bastante precisión dónde se encuentran en el espacio. Ahora bien, ¿qué sucede con los pares de electrones libres? Los pares de electrones libres ocupan mayor volumen. ¿Por qué? Porque no están localizados, no están enfocados en la formación de un enlace, sino que ellos son parte de ese espacio geométrico que va a definir a nuestras moléculas. La estructura química, las estructuras químicas entonces van a dar fe de fuerzas o de aspectos de carácter físico y químico que se correlacionan para poder coexistir, para poder existir, para poder interactuar y para generar entonces esas interacciones de carácter covalente, de carácter iónico, de carácter, como decimos acá, enlaces de coordinación, formación de aductos, esas interacciones débiles, cohesivas o adhesivas, como las interacciones de Van der Waals, formación de pares iónicos, formación de puentes hidrógeno, algunas interacciones más débiles aún, como son las interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, ion dipolo inducido, aspectos de resonancia o de fluctuación de electrones a través de las estructuras moleculares, y también aquellos procesos de repulsión que deben ser considerados de manera significativa cuando nosotros hacemos modelado molecular. Tenemos otros aspectos importantes, que es conocer. Cuando hacemos modelado molecular también nos interesa conocer las superficies de las sustancias que estamos modelando, para de esta manera nosotros poder precisar a grosso modo, muy a grosso modo, la posible reactividad que tengan nuestras sustancias. Dentro de los aspectos que nosotros buscamos conocer en una sustancia modelada, ahí les muestro una capa de grafeno, ¿okay? Vamos a determinar algunos tipos de relaciones, algún tipo de formación de enlaces o interacciones de carácter covalente y no covalente, de carácter débiles o muy fuertes, ¿ok? Allí les muestro dentro de las más características, ¿ok? Uno identifica regiones hidrofóbicas, uno identifica algunos zonas ricas en heteroátomos que van a aportar reactividad o riqueza electrónica a nuestra superficie, en este caso la superficie de grafeno funcionalizada. También se detectan enlaces o interacciones de tipo covalente, de manera precisa, regiones donde también haya interacción con ciertos centros metálicos, como para generar complejos metálicos, y también regiones donde la nube pi, es decir, esos electrones que son parte de las insaturaciones que tiene el sistema, pues tengan un significado a la hora de nosotros tratar de aprovecharlas en términos químicos. Bueno, aquí les traigo simplemente una muestra de cómo podríamos visualizar grandes moléculas, ¿ok? O grandes estructuras. Aquí vemos una molécula o un fragmento molecular de óxido de grafeno, donde se destaca la superficie de densidad electrónica, ¿ok? Un mapeo de superficie de densidad electrónica, donde justamente lo que trata de destacarse es con un mapa de colores, con una escala de color, decir cuáles son mis centros más reactivos y cuáles son los centros menos reactivos. Cuando hablo de más reactivos y menos reactivos, entonces voy a poder identificar los blancos cuando quiera ir un poco más allá y quiera poner a interactuar mi superficie con moléculas sonda particular. Bueno, todos partimos de esto, ¿cierto?
Esto lo conocemos desde el principio. Esto es justamente, yo no sé, el caso del profesor Yasset, y yo creo que jugamos bastante con esto, y esto era el mayor avance en modelado que podíamos hacer nosotros en nuestra condición de estudiante. Ahora, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, tenemos a disponibilidad paquetes informáticos que son bastante manejables con cualquier capacidad de cómputo y que nos permite ver exactamente lo mismo que veíamos nosotros cuando construíamos estos modelos aquí en la mano, veíamos. Hay una anécdota muy interesante con un profesor de Química Inorgánica 3 que tuve, donde él construía estas cosas y nos pedía ver los elementos de simetría de la molécula, y entonces en la mano era muy difícil. Él decía, tírala en el piso, tírala en el piso. Entonces cuando uno la tiraba en el piso, efectivamente la molécula se arreglaba con el plano del piso perfectamente, y uno podía ver los elementos, diferentes elementos de simetría que tenía. Entonces la estrategia de él era bastante precisa y basada en la experiencia. Pero ahora nosotros podemos hacer esto más sencillo, sin tener que cargar por allí con una cajita con todos estos elementos. Cabe destacar que de estos modelos tradicionales, vamos a llamarlo así, respetan un código de colores, ¿ok? Un código de colores que está asociado a cada uno de los elementos, así como unos tamaños relativos. En la mayoría de los casos, estos modelos moleculares tienen una correlación real en los radios atómicos de los elementos como están reportados, ¿ok? Por supuesto, es a escala, ¿no? Bien, a lo que vinimos. Hablar de software de visualización molecular son mundos que son a veces un tanto abstractos, ¿no? Software de visualización molecular o de modelado molecular son herramientas que nos van a permitir a nosotros, como dice allí, visualizar las moléculas, cómo se distribuyen en el espacio, dónde están sus diferentes elementos de simetría, los diferentes aspectos geométricos que lo destacan, como distancias de enlace, como ángulos de enlaces, y de esta manera nosotros poder tener con bastante precisión un entendimiento de aspectos estereoespaciales, o eso es como un pleonasmo, ¿no? Pero aspectos espaciales relacionados a las moléculas, desde las moléculas más sencillas hasta las moléculas más complejas que podemos modelar, ¿no? Hablar de modelado molecular involucra muchos programas. Programas que pueden ser programas de libre acceso, ¿ok? Gratuitos, o programas que son de pago, licencias incluso que pertenecen a ciertos particulares, ¿no? Dentro de los programas más poderosos que tenemos, y cuando hablo de más poderosos es porque hacen cálculos más refinados para condiciones principalmente asociadas a la investigación y al desarrollo de materiales o de fármacos, donde nosotros vamos a hacer un abordaje de las interacciones entre especies, entre moléculas, y cómo estas obedecen aspectos cinéticos inclusive, ¿ok? Spartan, Chemical Draw, Orca, Gaussian son de las plataformas, ¿ok? O de los software mucho más potentes, más utilizados, y suelen ser de pago. Orca es gratuito, pero tiene sus limitaciones en la versión gratuita, ¿ok? La ventaja de Orca, que no lo utilizo mucho para aspectos académicos, pero la ventaja de Orca es que nosotros podemos correlacionarlo con otro software de visualización molecular del que vamos a hablar de manera central el día de hoy, que es el Avogadro, y extraer un poco más de información de carácter incluso termodinámico. El Gaussian, sin duda alguna, es el software característico, emblema, cuando hablamos de hacer modelado molecular, pero hay otros que lo sustentan. Es decir, el Gaussian no necesariamente hace todo, sino que también se ayuda con otros software para poder garantizar un poder de cálculo más eficiente.
Hablando de los software que son más, menos complicados a la hora de adquirir licencias, entonces tenemos el ACD Lab, ¿okay? O el ChemSketch, donde incluso podemos construir arreglos de laboratorio para nosotros visualizar también, ya no son moléculas, pero podemos visualizar también algunos procesos que podemos realizar en el laboratorio y establecer entonces metodologías de trabajo con claridad, principalmente a efectos de presentar un informe o de hacer algún tipo de ilustración en una publicación. Es importante este software. Tenemos el IQ Mall. El IQ Mall es una herramienta muy interesante que permite hacer cálculos de la misma característica, incluso con gran precisión en comparación, cuando lo comparamos con Gaussian, también va de la mano con otro software que le dan apoyo como para fortalecer esa generación de estructuras moleculares complejas. El Avogadro, sin duda alguna, que lo vamos a tratar el día de hoy con bastante detalle. Cabe destacar que esto da para hablar bastantes horas y en varias ocasiones. El Avogadro es una herramienta muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque no tenemos que trabajar en línea, no necesariamente, lo descargamos en nuestro computador y podemos hacer el diseño desde cero, átomo a átomo, como también podemos llamar a la generación de estructuras moleculares preestablecidas en una base de datos. El Avogadro, al igual que el IQ Mall, y también el ChemSketch, ACD Lab, se integran con bases de datos como PubChem, PubMed, entre otras, donde podemos rescatar, buscar estructuras moleculares de interés. Por otra parte, no lo tengo acá listado, pero vamos a usar un visualizador molecular en línea que se llama MolView, y el MolView nos va a permitir hacer unos cálculos muy interesantes, unas representaciones muy interesantes, y también vamos a ver la potencialidad de toma de decisiones en torno a esto. Ok. Ya de manera mucho más precisa, hablar de renderizado o visualización de mapas e isosuperficies de densidad electrónica, nosotros vamos a poder incluso poder destacar y diseñar y mostrar orbitales moleculares, aquellos que llamamos LOMO, HOMO y LUMO, ¿ok? Que es el ocupado de más alta energía, ¿ok? Y el desocupado de más baja energía. Vamos a poder visualizarlos, ¿ok? Esto tiene una relevancia cuando hablamos de entender la naturaleza química de una especie, es decir, si es susceptible a ataques nucleofílicos, si es susceptible a actuar como un electrófilo, cuáles son esas zonas de la molécula que pueden ser sensibles a sufrir reacción y de qué tipo. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos, cosas que vamos a ver ahora en la práctica, ¿okay? De ver la diferencia de distribución de electrones para diferentes sustituyentes dentro de la estructura de un benceno, ¿okay? Aromáticos sustituidos, y justamente podemos ver esa naturaleza de ese sustituyente como activadores metaorientadores o orto o paraorientadores, y eso tiene un significado cuando hablamos de reacciones sobre sistemas aromáticos. Vamos a ver un poco de esto que le hacía referencia, el renderizado y los mapas de densidad electrónica. Estos fueron desarrollados a través de Gaussian y su herramienta GaussView. Aquí nosotros podemos ver en este conjunto de moléculas, fíjense que en la primera tenemos una estructura fluorada, ¿verdad? De benceno, y podemos destacar en esos mapas de densidad electrónica dónde está la mayor concentración de electrones, ¿ok?
Y este mapa, por supuesto, va desde el azul hasta el rojo intenso, donde el azul indica deficiencia de electrones y el rojo intenso indica riqueza de electrones, es decir, donde está orientada la mayor densidad electrónica. Vemos el caso del fenol, ¿okay? Vemos también otro tipo de sustancias que destacan las posibles reactividades que tengan estas especies químicas. Yo ahora les voy a mostrar, los programas, ¿ok? Y cómo podemos trabajar con ellos. Algunas de las herramientas y aspectos más relevantes de los mismos. Me da un instante para compartir pantalla con ustedes. Perdón, me disculpan un instante que no encuentro. Ah, ya. Está buscando mi programa de abogado. Ahora sí. ¿Se está compartiendo? Se está compartiendo toda la pantalla. Ok. Vamos a intentar. ¿Se ve? ¿Se ve por acá? Sí, sí se ve. Ya tiene la pantalla de fondo del abogado. Perfecto, gracias. Bien. Avogadro es una herramienta, como les decía, poderosa, interesante y que a su vez nos permite hacer desde actividades muy básicas como la construcción de moléculas átomo a átomo, pero también nos permite hacer algunos cálculos relevantes, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que podemos construir, fíjense, tenemos acceso a diferentes elementos de la tabla periódica, ¿ok? Si lo que aparecen acá no están listados, pues simplemente abrimos nuestra tabla periódica y cliqueamos sobre el que nos interese, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer es definir y decidir el tipo de enlace que necesitamos para nuestra molécula, ¿ok? Sencillo, doble o triple. Y también podemos decidir ajustar la presencia de los hidrógenos directamente en nuestra estructura o no. Bien, voy a comenzar a hacer una construcción. Le voy a dar ajustar los hidrógenos directamente para así ahorrar un poco de tiempo. La primera estructura que voy a dibujar, que vemos allí, es la estructura de un metano. ¿Ok? Nosotros podemos girarla, podemos mirar diferentes elementos dentro de ella, ¿ok? Y buscar el arreglo que nos permita ver con mayor claridad nuestra molécula en el espacio. Cuando la tengamos, podemos dar detener y de esta manera entonces poder comenzar a trabajar sobre la misma. Cuando nosotros construimos una molécula, que lo podemos hacer paso a paso, como ya les he indicado, voy a seleccionar, le voy a eliminar, voy a construir ahora la molécula átomo a átomo. ¿Ok?
Voy a eliminar este ajuste de hidrógenos y voy a construir una molécula un poco más grande. Tengo un átomo de carbono, está unido a otro átomo de carbono, a este y a este, ¿ok? Si yo quisiera, puedo ajustar la misma, ¿ok? Selecciono, le ajusto la misma, y a su vez le voy a colocar los átomos de hidrógeno respectivos. Átomo hidrógeno. Lo importante acá es respetar en todo momento, cuando estábamos hablando de estructuras orgánicas, respetar esa tetravalencia del carbono, la que llamamos tetravalencia, ¿no? El sistema no nos va a evitar que le coloquemos más de los enlaces que requiere una molécula, un átomo o un elemento en cuestión, pero a la hora de hacer los cálculos efectivamente va a traer problemas cuando tratemos de buscar la energía óptima de nuestro sistema. Yo he construido eso de esa manera, entonces el siguiente paso es, acá tenemos un botoncito de minimización de la energía. Entonces la optimización de la energía. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué se busca con este elemento? Bueno, que nuestra molécula adquiera las distancias de enlaces adecuadas, carbono, 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 hidrógeno, ¿ok? Propio del sistema cíclico en el que se encuentran, y también los ángulos de enlace específicos, ¿ok? Nosotros le vamos a dar, pues no vamos a elegir campos de fuerza tan particulares, vamos a elegir en este caso el número de ciclos y le vamos a dar, ¿ok? Ahí sí pueden ver, la molécula ha comenzado a torsionarse, ¿verdad? A cambiar su arreglo en el espacio. Yo la dibujé completamente plana, pero nos damos cuenta que por la naturaleza química, por la naturaleza de esos átomos de carbono tienen hibridación sp3, es decir, ellos van a buscar formar una estructura tetraédrica, estructura que a su vez debe responder a las restricciones que le generan estar dentro de una estructura cíclica tan pequeña como es el caso del ciclopropano. Bien, pero rápidamente nuestra estructura ha alcanzado el mínimo de energía. Acá nos da el valor de energía, ¿ok? Ahí nos dice que es de alrededor de los 65 kilojoules por mol. Bien, y eso, bueno, nos dice, al detenerse esto, nos dice que nuestra molécula ya está optimizada en cuanto a distancias y ángulos de enlace. Nosotros podemos medir distancias. Me van a permitir un instante para poder liberar la molécula. Ok, vamos a verla primero un poco más de cerca. Vamos a moverla para que verifiquemos su arreglo en el espacio, es decir, está buscando establecer un tetraedro lo más perfecto posible, ¿ok? Esos tetraedros cuyos ángulos de enlace son de alrededor de 109,5 grados, en este caso por tener algunas restricciones, por pertenecer a una estructura cíclica, por supuesto esos 109,5 grados no se van a cumplir, pero vamos a medirlos. Vamos a detenernos acá, vamos a medir ángulos, aquí donde dice 90, eso nos va a permitir medir los ángulos. Le colocamos allí una sensibilidad de más o menos 10, ¿ok? Y voy a seleccionar los átomos que quiero involucrar en el proceso. Un instante para girar un poco más. Ok, ahí no sé si alcanzan a ver. ¿Se alcanza a verlo? Se ve, lo que rótalo un poquito más para que puedan ver Sí, mejor para que se vean un poco más claro. Allí creo ahí, que va a ser suficiente. deténlo ahí y hazle
Vamos a ver. Ok. Aquí vemos que el ángulo entre hidrógeno, carbono y este enlace es de alrededor de 118 grados. Ahora lo vamos a comparar con un metano para que vean que efectivamente los ángulos en el metano son menores. ¿Okay? Vamos a ver desde esta perspectiva, nuevamente, los 118 grados, es decir, este ángulo de acá, y el ángulo interno de la estructura cíclica, ¿okay? Que está alrededor de 60 grados. ¿Okay? Recuerden que por ser un triángulo, entonces debe cumplir con que la sumatoria de sus ángulos internos debe sumar 180 grados, ¿verdad? Bien. Otra cosa que podemos hacer acá, aprovechando esta molécula, colocarlo allí, de esa perspectiva, es medir la distancia del enlace que queramos. ¿Okay? Esa distancia, no sé si pueden visualizarla, esa distancia medida en Angstroms es en el enlace carbono-hidrógeno, ¿okay? Es de alrededor de 1,084 Angstrom. ¿Okay? Recuerden que un Angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? 1 por 10 a la menos 10 metros. Como les dije, vamos a comparar algunas sustancias que son características como para explicar un poco de lo que es la teoría de repulsión de pares de electrones, para luego mostrarles, en aras del tiempo, para luego mostrarles algunas de las otras herramientas de interés en el caso de Avogadro. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento me pueden detener si así lo consideran pertinente. Para aprovechar el tiempo voy a utilizar una herramienta interesante que se llama el Build. ¿Okay? En Build nosotros podemos insertar, además de hacer otras cosas, ¿no? En términos prácticos nosotros podemos insertar algunos elementos, fragmentos o fracciones moleculares. ¿Okay? Fíjense, nosotros vamos a ir a Fragment y en Fragment tenemos una lista de posibles sustancias o de tipos de compuestos. Tenemos listas para alcoholes, tenemos listas para aldehídos, alcanos, alquenos, alquinos, amidas, aminas, aminoácidos, ¿okay? Para el caso de bioquímica muy interesante, para el caso de asignaturas como enzimología, farmacología, vamos a estar utilizando esto de manera continua. Sistemas aromáticos, entre otros. Vamos al caso de los alcanos. ¿Okay? Yo les decía que íbamos a buscar al metano, ¿no? Y vamos a insertarlo. Metano que ya lo habíamos dibujado de manera sencilla. Tenemos acá. Y con el metano vamos a determinar lo mismo que hicimos con nuestro otro sustancia. Fíjense. Él, como es un tetraedro perfecto, ese ángulo de enlace es de alrededor de 109,5 grados. ¿Okay? Es un tetraedro perfecto y se dieron cuenta que a pesar de tener la misma hibridación, en el caso del ciclopropano, el ángulo cambia, ¿verdad? El ángulo que pasa en el ciclopropano se amplía el ángulo carbono-hidrógeno-hidrógeno. ¿Ok? Entonces, este ángulo va a cambiar dependiendo del arreglo molecular y de la estructura que se esté generando. Voy a buscar una molécula de agua para que veamos algunos aspectos esenciales dentro de la molécula de agua. Me indican, por favor, por el tiempo que puedo perder esa percepción. Ahí tenemos la molécula de agua. Bien. Molécula de agua que clásicamente, ¿verdad? Una molécula angular, lo sabemos. Importante entender que tenemos, nos los muestra en este caso el
el programa, pero tenemos dos pares de enlaces libres que están en esta zona y eso ocasiona que ese ángulo en el tetraedro perfecto, como el caso del metano, que era 109,5 grados, ahora se vea reducido por la presencia de esa nube electrónica que no está localizada como les indiqué, sino que ocupa más volumen en el espacio. Entonces hace que aquellos electrones que forman enlace y están localizados, entonces cambien, ¿ok? Cambien y se hagan mucho más chicos. Y eso lo vamos a verificar. Ese ángulo ahora pasa a 104, 104,5, dependiendo del poder de cálculo. Entonces hay una reducción en el ángulo de enlace. ¿Por qué? Producto de esos electrones libres desapareados que están ocupando más espacio. ¿Okay? Entonces ellos como que aplastan. Por efectos de repulsión hacen que esto se cierre. Bien, yo quisiera mostrarles algunas de las bondades que podemos hacer combinando programas como el Gaussian, ¿okay? Haciendo algunos cálculos en Gaussian, nosotros podemos generar archivos o podemos generar algún tipo de moléculas que podemos a su vez abrir en el Avogadro y comenzar a hacer algún tipo de análisis de carácter físico-químico o de carácter de reactividad. Voy a abrir algunos que tengo por acá, donde ya yo he generado, me van a permitir un instante, por favor. Donde ya yo he generado esta información de carácter termodinámico, de carácter de distribución de electrones en el Gaussian, como les acabo de indicar, y vamos a visualizar entonces orbitales moleculares. En este instante, lo que observan a mano derecha es justamente los diferentes orbitales moleculares en diferentes regiones, y dependiendo del poder de cálculo, el poder de calidad que yo quiera ver de esos orbitales, entonces vamos a poder visualizar nuestra molécula con mayor rapidez o no. Y allí sí va a depender mucho el poder de cálculo de nuestro computador. Bien, acá tenemos calidad baja, yo le voy a colocar calidad alta. Bien. Y voy a seleccionar, fíjense que tenemos, las barritas se van poniendo azul justamente porque él va tomando esos cálculos y va haciendo optimizaciones. Pero los que nos interesan de manera formal son los orbitales LUMO y HOMO. Les recuerdo, LUMO es el orbital desocupado de más baja energía y el HOMO es el orbital ocupado de más alta energía. Vamos a ver el orbital HOMO. Aquí hay que hacer algunas adecuaciones en cuanto a la visualización. Cambiar el color del background. Blanco para que se pueda ver. Luego vamos acá a Settings. Vamos a mirar esa superficie que se están generando que vemos grises. Podemos determinar aquellas zonas que son positivas o deficientes de electrones, podemos determinarla de un color particular, y aquellas negativas que son más ricas en electrones, podemos determinarla con un color más rojo como es usual. ¿Ven? Allí podemos ver nuestros orbitales moleculares, en este caso el orbital HOMO para esta molécula. ¿Sí? Pueden visualizarlo. De igual manera, vamos a poder ver los orbitales LUMO. ¿Okay? Fíjense. Y esto podemos hacerlo con cualquier molécula, mientras podamos, el Avogadro no nos permite hacer los cálculos
termodinámicos, principalmente basados en teoría Hartree-Fock, porque estos son de los aspectos más sencillos, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo en un programa aparte para poder visualizarlos acá. Se puede visualizar en el Gaussian, pero la idea es poder usar el abogado. Hay algunas propiedades que nosotros podemos resaltar acá en este botoncito de Display Setting. Nosotros podemos insertar algunas particularidades. Si yo quisiera ver la molécula bajo otro contexto, ball and stick, que es el típico, el clásico, o si yo quisiera verlo bajo otro contexto, en caso de proteínas, pudiera hablar de ribbons, entre otros arreglos moleculares. ¿Okay? Me puede mostrar si hay algún tipo de interacción, formación de puentes de hidrógeno. Cuando colocamos un par de moléculas aquí que trabajen de la mano, podemos ver momentos bipolares. Fíjense, un momento bipolar de la molécula. Ahí aparece bien fuerte hacia los flúor. Recuerden que los flúor son más electronegativos, entonces esa densidad electrónica del anillo aromático es atraída por esos 3 flúor, y de esta manera tenemos un vector momento bipolar bien definido hacia los mismos. ¿Qué otra cosa podemos mostrarle acá? Yo puedo desactivar cada una de ellas y mostrar otros aspectos interesantes, como el caso de las esferas de Van der Waals. En las esferas de Van der Waals, a su vez, podemos establecer, si me permite, voy a bajarle un poco la opacidad para que podamos ver cómo esos elementos y sus densidades electrónicas se ven representados bajo este modelo de visualización. ¿Okay? Esto indica que nuestros elementos, carbono, hidrógeno y flúor, tienen una densidad electrónica, tienen una riqueza electrónica que efectivamente la vemos allí ya de manera más volumétrica. ¿Okay? Entonces por eso es que lo vemos de esa manera. Bien, voy a cambiar ahora para mostrarles algunas de las herramientas que uno utiliza de manera continua para entonces compensar algunas cosas que no podemos hacer con nuestro programa. ¿Okay? Voy al caso de MoldView. Ya para cerrar, vamos a entrar al MoldView. Y MoldView es interesante porque nos permite conectar con bases de datos moleculares, limpiar acá, y entonces hacer búsquedas bien precisas. Voy a buscar una molécula que siempre el que me conoce sabe que me gusta. La molécula de cafeína. ¿Okay? Nosotros vamos a entonces seleccionar aquí el modo en que queremos visualizarlo. ¿Okay? Modo de pantalla principalmente que queremos visualizarlo, si la queremos solo en 3 dimensiones, si queremos ver 2 y 3 dimensiones a la vez, o si la queremos solo en 2 dimensiones. ¿Okay? Yo lo voy a dejar de esta manera para que lo veamos con más facilidad. Esa es mi molécula de cafeína. ¿Okay? La podemos girar, podemos hacer cálculos similares a los que tenemos. ¿Okay? Lo primero que se hace es la minimización de la energía, para que de esta manera garantizar que la molécula que se está presentando allí está optimizada. Está el cálculo en progreso. Una vez terminado el cálculo, vamos a poder, fíjense, si pudieron notar, hay movimientos de optimización de las distancias y de los ángulos, y posteriormente vamos a poder determinar distancias de enlaces, ángulos de enlace. Vamos a poder determinar si hay torsión en mi molécula. Vamos a poder ver los momentos bipolares de cada enlace, entre cada elemento, o podemos ver el momento bipolar total. Fíjense, aquí tenemos la molécula y tenemos un momento bipolar que apunta, o que está orientado
hacia ese enlace AMIDA que se encuentra allí, ¿ok? Tenemos por demás interesante esta molécula, ¿no? Y también vamos a poder hacer mapas de densidad electrónica para así conocer cuáles son las zonas ricas en electrones, como les he comentado, en rojo, y las zonas que son sensibles a ser atacados por nucleófilos, que son esas zonas en azul, ¿ok? Las zonas en rojo pueden actuar como nucleófilos, por supuesto que va a depender de otros parámetros que tengamos presente en nuestro sistema, nuestro proceso, para así poder tomar decisiones de manera acertada. ¿Okay? Importante. Dentro de las herramientas que tiene el caso de MolView, nosotros también podemos tener información de carácter de nomenclatura, como también de carácter espectroscópico. Vamos a poder tener acceso al PubChem y de allí, de esta manera, buscar más información al respecto. Yo creo que ya se me ha acabado el tiempo. No sé cómo estamos, Yacet, Elena. Sí, ya, ya el tiempo planificado lamentablemente ha llegado, como que dice, al final, pero bueno, estuvimos ahí sobre los 55 minutos, estuvimos bastante certeros en el tiempo. Creo que esta magnífica presentación que nos ha dado a todos los docentes que estamos conectados, incluso los mismos estudiantes que tenemos hoy conectados aquí, pues nos da, ¿cómo se llama? Todavía muchas ansias de conocer muchas cosas más que podemos hacer con estos software. He visto algunas preguntas que han hecho por el chat. Yo le voy a dar la palabra a la profe Elena para que las vaya leyendo y de alguna manera, bueno, pues vaya respondiendo esas inquietudes que van surgiendo. Sí, cabe destacar que este es un abreboca, ¿no? Porque además Sí. son mundos muy amplios. Hablar de modelado molecular, química computacional y entre otras, son mundos de investigación incluso con bastante robustez. Adelante. Sí, incluso no me quiero adelantar, pero la profe Elena nos tiene una sorpresa con esta parte del modelado molecular, que al final yo me imagino que ella haga su lanzamiento con un buen pitch cerrado. Profesor Corona, la profesora Chalhú pregunta si se podría utilizar esta aplicación para determinar las redes de cristales en la química inorgánica. Sí, sí, definitivamente. Lo único que, como he dicho, tenemos ciertas limitaciones. Lo interesante de estos programas es que ellos pueden trabajar integrados. Esas redes nosotros podemos generarlas en Solid Materials, en Molecular Materials, que son programas bien robustos y que además, bueno, el problema de ellos es que son de pago, ¿no? Son licencias que son costosas y generalmente los laboratorios o las instituciones que lo tienen es porque están orientados a la generación de este tipo de productos y hay un revenue, hay una ganancia en torno a esta optimización de los procesos. Pero utilizando Gaussian, que también es de pago, sin duda alguna podemos generar estas redes tridimensionales, estos arreglos cristalinos y darle explicación y por supuesto visualización en estos programas que son gratuitos. Excelente, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Mariel Polanco nos pregunta, ¿qué utilidad tendría para la docencia en biotecnología específicamente? ¿Cómo lo podríamos manejar? Sí, bueno, en biotecnología es interesante cuando nosotros enfocamos hacia el trabajo más que nada en biotecnología farmacéutica, ¿no? La farmacéutica, de hecho, Glaxo tiene programas propietarios, es propietario de programas muy específicos que ni siquiera son comerciales, sino que son de uso exclusivo de ellos y de sus colaboradores. Ellos tienen departamentos, la mayoría de las farmacéuticas tienen departamentos netamente con desarrolladores y personal especializado para hacer modelado molecular y para optimizar aspectos de farmacocinética principalmente, ¿ok? Y farmacodinámica de las drogas o de las moléculas propuestas por ellos. Pero en biotecnología tiene un mundo, tiene un universo realmente donde ser aplicado este contexto. Muchísimas gracias. Bianca Rodríguez nos pregunta, ¿el proceso de visualización
para poder desarrollar metodologías experimentales. ¿Pudiese repetir los programas que nos pueden ayudar con ellos? Si entiendo bien la pregunta, ¿tú puedes repetírmela, por O favor? sea, que Para... yo entiendo que lo que está preguntando es cuáles son esos programas que usted mencionó al comienzo que podían utilizar para, o sea, además del abogado, ¿cuál otro Sí, citó? sí, les mostraba los programas de... Tal vez lo puede escribir en el chat para que ellos lo sí, puedan. sí, les mostraba el Spartan, el Chemical Draw, Orca, el Gaussian, ¿ok? Para el trabajo más corriente, un poco más sencillo, entonces está el Chem Sketch de la CD Lab, yo igual se los voy a facilitar, ¿ok? El IQ Mall, que no lo hemos utilizado acá, pero que funciona de manera muy similar al abogado. Excelente. Otra pregunta es si se pudiese estudiar aspectos entrópicos de las moléculas en el programa Avogadro para el estudio físico-químico de ellas. Sí y no. ¿Okay? Como les dije, Avogadro, por su carácter de software libre y gratuito, entonces tiene ciertas limitaciones en cuanto al poder de cálculo, ¿no? Si queremos precisión en estimación de propiedades termodinámicas, tenemos que ir a software un poco más avanzado, como es el caso de Gaussian. Gaussian nos da una información, por supuesto, que hay que hacer un renderizado, hay que hacer un trabajo específico. Cuando hablamos de propiedades termodinámicas, no queremos solo la molécula como tal, sino saber qué puede hacer esa molécula en presencia de otras a las que llamamos moléculas sonda. Mi molécula problema, y les coloco una serie de moléculas con naturalezas diversas para ver cómo interactúan, ¿no? Y esas propiedades físico-químicas, entonces, dependiendo de la finura o de la potencia de cálculo, nosotros vamos a poder estimar valores que sean bastante realistas. Pero siempre hay que hacerlo de la mano con otros programas que nos apoyen. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención, ¿no? Porque creo que fui un pionero gracias a la colaboración que existe entre Oscar y nuestra área. Ya, bueno, ya lo tenemos, gracias a Dios, como docente aquí en el INTEC, pero el hecho de que hayamos podido ir introduciendo la visualización con estos software, yo he podido recoger la experiencia con el trabajo de algunos de nuestros estudiantes, los cursos de química orgánica, el cual ha sido de mucha importancia, ya que no todo el mundo tiene la capacidad para dibujar una molécula, un cuaderno, un papel. Aquí la puede visualizar Yo no. 3D, Yo no la tengo, aclararle dudas si vas a comparar un compuesto si es un isómero o no. Cuando ya uno le hace el ajuste precisamente de las energías, te das cuenta que estás hablando de la misma molécula en muchas ocasiones, que dibujada en el papel te hace pensar precisamente que es otra molécula diferente y no es así. Hemos también podido calcular, por ejemplo, las interacciones o visualizar las interacciones de los puentes de hidrógeno, como bien decía el profe Oscar, la posibilidad de que pueda rotar o no, la libre rotación para ver toda esta parte de los isómeros en la química orgánica. Entonces, vaya, yo veo que con esto los muchachos aprenden mejor la química orgánica, si aplicando este tipo de... Sí, con el caso de química inorgánica o la química general, bueno, tenemos que hacer algunas adecuaciones, pero es sencillo de aplicar también. Lo único que el contexto de la química inorgánica involucra más sustancias, más elementos, más electrones, entonces allí lo hace un poco más complejo, porque mientras más electrones, más poder de cálculo necesitamos. Y de abstracción también en muchos casos. Pues una pregunta por acá. Dice que si se pueden visualizar interacciones intermoleculares en esta aplicación. Sí, efectivamente. No sé si me dan dos minutos, yo puedo hacerlo. Un minuto. Puedo hacerlo porque sí sería enriquecedor que pudieran mirar cómo funciona esto con el Avogadro, principalmente porque principalmente porque es un elemento esencial cuando nosotros tratamos de
de ver formación de puentes de hidrógeno, por ejemplo. A ver, sí pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, Correctamente, perfectamente. se ve. Bueno, yo voy a introducir rápidamente fragmentos de moléculas de agua. Voy a introducir varios. No sé cuántos se han colocado, no una sola. A ver. Bueno, no sé si el tiempo me va a dar, pero fíjense, en este elemento nosotros podemos adicionar hidrógenos, podemos adicionar, hacer variaciones de pHs, ¿ok? De valores de pH, podemos adicionar acá, a mano izquierda también, enlaces de hidrógeno. Entonces, si colocamos varias moléculas de agua, ellas van a comenzar a acercarse entre sí para formar este tipo de interacción, ¿ok? Y vamos a ver cómo se van acercando y cómo van formando los puentes de hidrógeno. Es cuestión de hacer el ejercicio, colocar varias moléculas de agua allí, lo más cercano para garantizar que sientan ganas de unirse. Y si le damos optimizar energía, también vamos a ir viendo cómo va cambiando la energía en la medida que ellas van rearreglándose. Mientras moléculas de agua agreguemos, entonces vamos a ver que la red, el mallado de moléculas de agua se va extendiendo. Y de allí vienen las propiedades especiales del agua. Pues, profesor Corona, me ha parecido excelente su presentación y estoy segura que a todos los que nos han acompañado, información súper valiosa para tanto la docencia, la investigación, como para los mismos estudiantes. Les agradezco enormemente haber estado aquí con nosotros, a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a un curso, entiendo que a principios del próximo año, en el primer trimestre, para profundizar el uso de estas herramientas y podamos pues profundizar lo que usted hoy nos dio como un abreboca, ¿verdad? Les deseo el mejor de los éxitos a todos y hasta luego, hasta el próximo webinar. Gracias por la oportunidad, que tengan feliz día. Muy Aplausos agradecido. virtuales. Gracias.